Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de la actividad de la semana 4 de la materia de Derecho Mercantil. En este caso, vamos a hablar sobre los auxiliares independientes o de comercio. Los llamados auxiliares independientes o del comercio que despliegan su actividad en forma independiente y estos se vinculan a las empresas mediante contratos de una amplísima variedad, en los que aparece como denominador común la colaboración. Bueno, debe entenderse que los auxiliares mercantiles son aquellas personas físicas o jurídicas que prestan su colaboración al comerciante para facilitarle la realización de una actividad mercantil. Bueno, sujetos a él por una relación laboral o subordinación. Consecuentemente, esta está regulada por el derecho laboral y, por tanto, necesariamente se trata de las personas físicas. El principal de ellos, sin alguna duda, es el factor o gerente, que, que es cada vez más conocido como el director general y que en las sociedades mercantiles se configuran como el órgano de administración, jerárquicamente inferiores a dicho factor. Un importantísimo papel que desempeñan también los auxiliares dependientes. Bueno, los auxiliares dependientes o del comercio. Eh, Aquí la actividad se encuentra en la regulación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, de la más diversa índole. En consecuencia, estos auxiliares son, como antes se anunciaron, personas físicas o jurídicas, cuya finalidad es la de colaborar como mediadores en la actividad comerciantes. Aquí, en cambio, el examen de estos debe hacerse con un arreglo a la regulación de sus actividades, sin que falten los casos en los que actúan con la total ausencia de la regulación específica. La importancia moderna de los auxiliares mercantiles. Bueno, el auxilio de los colaboradores dependientes, encabezados por el factor. Consecuentemente, poco es lo que se amerita el detenerse en estos personajes. Son encabezados por administradores, y sí, se trata de sociedades mercantiles e inmediatamente debajo de ellos por el director general. Con- configuran, pues, una plantilla de personas físicas imprescindibles del desempeño y responsabilidad de los administradores. Las ventajas que acarrea la actividad de los auxiliares mercantiles. Bueno, estos suponen considerables economías en cuanto al costo de locales, servicios telefónicos y de transporte, de personal, de publicidad y de algunos otros. Suele aducir como ventaja laboral la que el comerciante o empresa no necesita disponer de un personal propio, pues acude al de las empresas que habrán que desarrollar las actividades necesarias, lo cual supuestamente las empresas eh, prestatarias de los servicios quedan como margen de conflictos laborales. También son actividades, hay actividades que son imposibles sin el auxilio de colaboradores dependientes, a tal grado que las leyes respectivas admiten y frecuentemente reconocen y aún imponen la participación de estos eh, entre colaboradores. Se trata, como resulta fácil inferirlo, de las actividades bursátiles, de colaboración de seguros, de finanzas, de exportación e importación de mercancías, entre algunas otras, y que de modo generalizado se operan exclusivamente a través de agentes de valores, de seguros, de fianzas, aduanales, etc. También reviste un alto grado de importancia como auxiliares de comercio la actuación de los notarios, que igualmente son dotados de fe pública, si bien su regulación no es federal, sino que ésta conserva como parte de las facultades legislativas de los estados de la Federación. Los agentes aduanales. Bueno, en este caso se tratan de personajes que prestan importante servicio a cierto sector del comercio, en especial al de la importación y de la exportación. Vale la pena hacer una breve referencia a los agentes aduanales previstos y regulados por la ley aduanera. Eh, He aquí
cómo están expuestas sus atribuciones como requisitos para desempeñar el cargo. Bueno, las características que se necesita para ser un agente aduanal. Debe tratarse de ser un ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y obtener por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la patente de agente aduanal. Debe tener un título profesional o su equivalente y experiencia en materia aduanera de más de 5 años. Aprobar un examen de conocimiento y otro psicométrico. Para operar, debe estar efectuado el despacho por cuenta mínimo de 5 personas que realice actividades empresariales, en este caso al mes anterior correspondiente. Eh, También debe residir y mantener su oficina principal en el lugar de adscripción. Ha de ocuparse personal y habitualmente de las personas propias de su función. También debe dar a conocer a la aduana en la que actúa los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarlo. Al realizar los actos que le corresponden, debe emplear el sistema electrónico, la firma electrónica al SAT. Las formas contractuales y las proyecciones. En cuanto a la comisión mercantil, el Estado es el mandato aplicado a actos concretos de comercio. Y aquí el claro y escueto concepto que se da a conocer en el artículo 273. Por supuesto, es comitente y confiere al comisionista que la desempeña. Hay que decir que ante todo que el contrato de comisión mercantil es por demás frecuente en el mundo moderno del comercio, si bien este advierte la práctica una serie de lamentables confusiones. Tal vez es la principal de ellas, la consistente en denominar una comisión de contratos que en realidad son de agencia. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 285, se refiere a ellos como los agentes de comercio de seguros, los vendedores de viajantes, propagandistas o impulsores de venta y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas que prestan sus servicios en cuanto a su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o únicamente intervengan en operaciones aisladas. ¿Cuáles son las características del contrato de una agencia? ¿En qué consiste realmente un servicio de un agente? Desafortunadamente o infortunadamente no existe un contrato de agencia, sino la multitud de ellos, pues no de otro, debe calificarse de la diversidad de estipulaciones sobre las obligaciones y derechos de las partes. Estas varían según la naturaleza de la actividad comercial del empresario, las facultades del agente, la mayor o la menor vinculación económica y jurídica entre ambos. Nuestras leyes reconocen a varios tipos de agente. En este caso, por ejemplo, el agente de seguros. Se trata sin duda de la figura más explorada, doctrinal y jurisprudencialmente, sin contar que es de las pocas que han merecido una reglamentación especial. Los agentes de esta clase son las personas físicas o morales que intervengan en la contratación de seguros mediante el intercambio de propuestas y aceptaciones y el asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o para modificarlos en su debido caso. El agente naviero. Bueno, este puede revestir el carácter de agente general, en cuyo caso se le reputa el mandatario mercantil o el comisionista, o bien actuar exclusivamente como consignatario de buques o agente especializado del naviero en servicios conexos con la navegación y el comercio marítimo. En todo caso, puede ser una persona física o moral. La agencia. Las disposiciones legales, respectivamente, no emplean un vocablo agente, por ejemplo, de viajes. Es la empresa que contrata o actúa como intermediario en beneficio a un usuario respecto a los servicios que refiere el artículo cuarto de la ley, así como cualquier otro relacionado con el turismo. El agente aduanal, este ya se había hablado previamente, y es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en diferentes regímenes aduaneros previstos por esta ley. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar.